I'm broken, broken again. Profesor, soy Cris Elian Torres Mendoza, estudiante de séptimo semestre paralelo A de la carrera de Educación Física. Soy del grupo número 5 y mi tema es las prácticas de actividad física deportiva en la inclusión. A continuación pasaré a hablar sobre un poco lo que es la conceptualización. La temática de la discapacidad siempre ha estado en la periferia, lo que viene detrás de lo que está excluido, lo que queda fuera y que pareciera que debe ser analizado en lo excluido, en los márgenes, que es predominante con lo que se ha tratado el tema y lo que representa también el modo con lo que se ha tratado con sujetos con discapacidad. Conceptos de discapacidad que reflejan los diferentes momentos históricos, las representaciones y modos de pensar a los sujetos con déficit, quienes han sido caracterizados y categorizados en una época. La discapacidad es una construcción social, es algo que se construye a diario en las relaciones sociales entre las personas y entre los grupos sociales, en el tejido social. Se construyen en las decisiones tomadas, en las actitudes que asumimos, en las maneras que estructuramos el entorno físico, social, cultural e ideológico en el que nos desenvolvemos. Tipos o clases. Términos en el retardo subnormal, inválidas, personas con incapacidad disminuidas o con oligofrénicas, etc. Fueron usados en el lenguaje de especialistas para describir y designar a los sujetos con deficiencias y luego se trasladaron al lenguaje corriente de la gente, resaltando el déficit de los mismos. En este caso son personas inválidas, que son paralíticos, personas con problemas psicológicos y psiquiátricos y personas con problemas de discapacidad visual y auditiva. Las características se realizan con la compatibilidad del sujeto de prueba con el deporte que se vaya a realizar. Se busca de manera de sacarlos de su zona de confort e inducirlos al deporte. El mejoramiento de su alimentación según su condición, su formulación de planes de inclusión y la falta de personas dispuestas a querer cambiar su estilo de vida sedentario. A continuación les voy a hablar sobre algunos ejemplos. En lo que es las personas paralíticas con discapacidad, se los adaptan a lo que es del básquet, porque ya hay tipos de deportes con personas para este tipo de discapacidad. A las personas con problemas mentales se los puede adaptar a lo que es el atletismo, pero siempre y cuando haya la seguridad y el supervisionamiento de un profesional, para que no vaya a haber ningún tipo de problema con esta persona. Ya. Y lo que es una persona que es con discapacidad de sordera o muda, se lo puede incluir en lo que es el ajedrez o también lo que es la natación. Ya. A continuación le voy a hablar sobre la conclusión de mi tema, de mi argumento. Pudimos investigar a personas y conocer su entorno de vida social desde otro punto de vista. Al empatizar con ellos, pudimos explorar métodos para incluirlos en los deportes, que antes ellos creían poder haber logrado su inclusión analizando sus discapacidades e investigando su compatibilidad con algún deporte. Gracias, ese es mi tema. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Clever José Poslivo Mendoza, con el tema la práctica de actividad física deportiva en la inclusión. La práctica del deporte es un derecho humano, ya que cada individuo tiene la posibilidad de practicar un deporte sin poder ser discriminado, y en el espíritu olímpico, el cual requiere comprensión mutua, solidaridad y amistad. Cualquier forma de discriminación orientada al país, a la raza, religión, política o género es incompatible con el movimiento olímpico.
El deporte también es un fenómeno social que analizado desde la perspectiva de la participación de los Juegos Paralímpicos, por ejemplo el entrenamiento deportivo, el cual es un sistema integrado por diferentes componentes, tanto técnico, táctico, tenemos el componente físico, psicológico, teórico e integral, que ha de relacionarse con las particularidades que tiene la discapacidad que sufra cada persona. El deporte también es la llave o es fundamental para mejorar el estado emocional de las personas con discapacidad, debido a que aumenta el autoestima a la superación de cualquier logro. También influye en el desarrollo personal de cada persona, en el autocontrol, la autoconfianza, la identidad y el autoconcepto positivo. Mejora la autoestima y crea y regula hábitos, entre otros. Existe un grupo que ha impulsado los encuentros de asociaciones y federaciones deportivas, en los que las personas con discapacidades pueden desarrollar campeonatos, eventos deportivos, seminarios, encuentros y así compartir experiencias deportivas entre ellos, donde permitan la integración social del deporte a través de estas reuniones, demostrando que esta práctica puede ser para todos sin discriminación alguna. Existen dos puntos muy importantes el cual tomar en cuenta, que es el deporte adaptado, uno, y el deporte inclusivo. El deporte adaptado es aquella modalidad deportiva donde se adapta al colectivo de personas con discapacidad o condición especial de salud, ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones o modificaciones que faciliten la práctica de aquellos deportes, porque la propia estructura del deporte permite su práctica. Esto lo dijo Reina en el 2010. El deporte inclusivo es definido también como la actividad física y el deporte, el cual permite la práctica conjunta de personas que tienen y no tienen discapacidad, adjuntándose a las posibilidades de los practicantes y manteniendo el objetivo general de la especialidad deportiva que se trate dichas actividades. También tenemos que las personas con discapacidad visual abarcan un abanico enorme de actividades o deportes que ellos realizan, en el cual está la natación, tenemos el esquí, el fútbol, judo, ajedrez, ciclismo, entre otras. Puedo concluir que a través del ejercicio lleva a conseguir y a mantener hábitos saludables de la vida y al mismo tiempo mejora la calidad de la vida. La práctica deportiva en colectivos especiales o personas con discapacidades es perdurable por los beneficios tanto a nivel físico-biológico como social y psicológico. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy el estudiante del grado Mero Jorge Ariel y le voy a hablar sobre los estamentos que benefician a la ciudad de Puerto Viejo, Manabí, en la parte que es la inclusión. Pero antes de eso quiero comenzar con una linda frase de Humberto Eco. La belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Hablemos de qué son estamento, el significado de estamento. Significado de estamento es el extracto de una sociedad, la cual está definida por un común estilo o analogía de función social. Referente a la ciudad de Puerto Viejo, el estamento que pude encontrar es el MIES, el cual fortalece a través de los comités de cuidadores de personas con discapacidad, que ellos formen parte de diferentes eventos como son los talleres, los cuales uno de los que más incluye a esas personas con discapacidad son el arreglo de flores y decoración de fiestas. Y también argumentar también que la educación para esta persona es como un derecho fundamental. También
es desarrollado a la prioridad de la ciudad, cuyo avance se vaya dando notoriamente. El respeto a la diversidad y a la no discriminación de las mismas son derechos humanos que se deberán organizar de manera sistemáticamente en el sistema educativo para que a ellos no se los pueda excluir de ninguna escuela, sean niños y jóvenes, y sobre todo a que no sean abusados tampoco por la discapacidad que ellos conlleven. Como lo mencionó la ONU en 1948, que los seres humanos nacen libres e iguales y deben de ser tratados con dignidad y con respeto. Además, los menciona en el artículo número 26 de la misma, que hace referencia a que todos deben de ser tratados con dignidad, derecho a la educación y respeto de su vida y a la no discriminación. Y ejemplo, aquí vemos en las imágenes, está en escuela inclusiva, vemos a personas con discapacidad con sillas de rueda, a personas con problemas de visión, personas con discapacidad auditiva. Aquí mismo también vemos cómo hacen integración al realizar actividades de escuelas. Y aquí hay algo muy bonito que dice: para una educación inclusiva que se puede hablar de participación sin colaborar. Para esto se necesita tener los tipos de colaboraciones. Por ejemplo, la interprofesional, que es entre las escuelas y profesionales, ya sea del ámbito laboral y el ámbito educativo. Los de interservicios, ya los mencioné ahora, son del entorno social de las personas, que deben de tratarlas de la misma manera. También en la escuela, que dice entre alumnos de colaboración, o sea que pueden colaborar un alumno con discapacidad y un alumno sin discapacidad sin que haya alguna discriminación. También la interinstitucional, las cuales son proyectos de colaboración entre escuelas. Es como algo relacionado a los que son los talleres que realiza el MIES, pero esto se hace entre escuelas, como cuando hay casas abiertas. Y lo que es la comunidad familiar, que pienso yo que es el ámbito más fundamental e importante de esto, para que ellos puedan llegar con la confianza y ese ímpetu de que todos somos iguales y que nadie es menos o más que alguien. También vemos acá en otra imagen que hay unos niños jugando también sin discriminación en un parque. Y como conclusión de aquello puedo decir que esto es un derecho humano, es una responsabilidad sobre todo del Estado y un compromiso, si hablamos del ámbito educativo, del docente, que debe ser asumida con mucha corresponsabilidad, porque la inclusión se debe dar no solamente física, sino también acompañada con procesos educativos, sobre todo los formativos, también de una clarificación epistemológica en relación a los fines de la educación inclusiva. Muchas gracias. El tema que voy a hablar son los estamentos que colaboran en Puerto Viejo, Manabí, en la inclusión. Tenemos que la educación es un derecho que consta en el artículo 26 de la Constitución del Ecuador, por lo cual es respaldado en base a la igualdad y sobre todo es para todos los ciudadanos con el fin de que puedan educarse y todos puedan acceder a las mismas condiciones.
por lo cual en la Agenda 30 del Desarrollo Sostenible en los Derechos Humanos también habla acerca de este punto, acerca de la equidad, de la igualdad de derechos, de condiciones, ¿con el fin de qué? Con el fin de obtener una justicia social, la paz mundial, la equidad de género, y todo esto se convierte en un proceso inclusivo, lo cual está en base a la constancia y a la equidad. Bueno, en las características de este tema tenemos que, centrado a los estamentos que colaboran en base a la inclusión en nuestra provincia, tenemos que muchos sectores educativos y también sectores comunitarios poseen una deficiencia acerca de lo que es la inclusión. En este caso, escuelas no poseen los recursos necesarios, incluso hay una deficiencia de los maestros en sus capacitaciones para llevar a cabo este tema. Por lo cual, esto no es una fortaleza como para llevar un proceso educativo o un proceso inclusivo tomado de la mano de la equidad. Y los recursos son muy decadentes en ciertas áreas, por lo cual no son administrados con una debida gestión. Y hay la falta de capacitación tanto de docentes como también de padres de familia y también el respectivo alumnado. Y tenemos que, como en muchos casos, la UDAI no proporciona el apoyo necesario en ciertos casos, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que no se responsabiliza o, bueno, no está a cargo de todos los casos de discapacidades que hay en nuestro país. Ok, las instituciones y organizaciones que pueden colaborar, en este caso tenemos instituciones públicas y también tenemos organizaciones de carácter privado. Tenemos en las instituciones públicas lo que es el INFA, el Instituto Nacional del Niño y la Familia. También tenemos lo que es la UDAI, la Unidad de Atención Integral, y lo que tenemos que es el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y también consta de todo esto la CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidades, la cual es la que se encarga de administrar mucho estos temas y poder brindar una solución a los ciudadanos. Y una institución de organización privada, tenemos lo que es la CENIR, que es la Asociación de Ecuatorianos para Niños Retardados. Pero también hay otras organizaciones como la Fundación de Asistencia Psicopedagógica en Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidades Intelectual. También tenemos lo que es la Fundación General de Discapacidades, la Fundación Camino de Luz, que son también para personas con discapacidad, ancianos y todo ese tipo de tema, y la Fundación Osvaldo Lor, que también presta capacitaciones a los docentes de muchas instituciones educativas, e incluso también colaboran con materiales como para que los docentes puedan dar sus clases y todo esto. Tenemos lo que es la Fundación Sin Barreras y la Fundación Agora. Bueno, como argumentación de ese tema, lo que puedo decir que ese tema de inclusión en nuestra provincia y los estamentos que las colaboran, bueno, sí falta lo que es más, ¿cómo les digo?, más capacitaciones para los docentes. También falta todavía mejorar ciertas áreas en los sectores todavía rurales incluso, y también en ciertos casos como son las escuelas, colegios e incluso universidades. Y como conclusión de este tema es que las organizaciones que prestan su ayuda están basadas todos sus estamentos, bueno, todas sus reglamentaciones en lo que es la Agenda 30 de Desarrollo Sostenible, lo que es la acción, la justicia social, la paz mundial, la equidad de género, todo en base a un proceso inclusivo. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Enrique Rivera, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre los estamentos que colaboran en la provincia de Manabí, Cantón Portoviejo. El Ministerio de Educación ha implementado alrededor de 140 unidades distritales de apoyo a la inclusión, UDAI, a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer
la educación especializada e inclusiva y garantizar el acceso permanente a la participación y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. Bueno, voy a hablar acerca de las instituciones de educación inclusiva que se encuentran en Manabí. Bueno, en el Cantón Puerto Viejo existen 4 instituciones y una de ellas está ubicada en la parroquia Andrés de Vera y esta se llama Gabriela Paola del Hierro. Esta es una institución fiscal laica y tiene como niveles de educación inicial y educación básica. En ella acuden personas con síndrome de Down. Y la siguiente es la institución de educación especial María Buitrón, que se encuentra en la parroquia 18 de octubre. Esta es una institución fiscal y tiene niveles de educación inicial, niveles de educación básica y bachillerato. La otra institución se encuentra ubicada en la parroquia 12 de marzo, que es el Instituto de Integración del Deficiente Visual y Baja Visión. Esta es una institución fiscomisional que se encuentra en niveles de educación básica. En ella solo acuden personas con discapacidad visual. La siguiente está ubicada en Puerto Viejo, que la institución se llama Tiburcio Macías. Esta es una institución fiscal y bueno, en ella también solo hay educación básica, pero en ella acuden personas con síndrome de Down y personas con discapacidad visual. Bueno, ya dejando de lado Puerto Viejo, nos vamos a los demás cantones y llegamos a Chone, que en ella se encuentra ubicada la institución Juntos Venceremos. Esta institución es fiscal y en ella hay niveles de educación básica y también de educación inicial. En ella acuden personas con múltiples discapacidades. Hay personas que son autistas, hay personas que tienen discapacidades cognitivas, otras tienen discapacidad visual, entre otras. En el Cantón Bolívar, en Calceta, se encuentra la institución llamada Yamil Doumek Cepac. Esta es una institución fiscal. En ella acuden personas con discapacidad cognitiva, personas autistas y también con síndrome de Down. Cabe recalcar que esta institución es también fiscal. Bueno, ahora nos vamos a Jipijapa. En la parroquia San Lorenzo se encuentra la institución Ana Luz Solís. Esta es una institución fiscal en la que hay niveles de educación inicial y educación básica. En ella acuden personas con discapacidades cognitivas, personas con discapacidades auditivas, físicas, síndrome de Down, entre otras discapacidades. Bueno, ahora la siguiente se encuentra en Manta, en la parroquia Los Esteros. Esta institución se llama Angélica Flores Zambrano. Es una institución fiscal y también tiene niveles de educación inicial y básica. En ella acuden personas con discapacidad visual, cognitiva, auditiva, física, personas sordas, con autismo, síndrome de Down, entre otros. Y la siguiente se encuentra en el Cantón San Vicente. Su nombre es 16 de noviembre. Esta también es una institución fiscal y tiene niveles de educación inicial y básica, y en ella también acuden personas con discapacidades auditivas, cognitivas, física, personas sordas, personas ciegas y también síndrome de Down. Y en el Cantón Santana se encuentra la institución llamada Niño Jesús de Praga. Esta es una institución fiscal que tiene niveles de educación inicial y niveles de educación básica. En ella acuden personas con discapacidades cognitivas, auditivas, visuales, físicas, personas sordas, personas ciegas y personas también con síndrome de Down.